¡Ay, la temporada de fiestas! Tanta alegría por las calles, tantos recuerdos con la familia y con los amigos y tantos tamales. La Coquette. Bienvenidos de nuevo a La Coquette. ¿Sí o no que cuando empieza la temporada así de fiestas, la casa se llena de tamales por 1, 2 y hasta 3 meses si haces la tamaleada en febrero? Pues hoy, gracias a una colaboración con Royal Prestige, les traigo no una, sino que 5 ideas para romper la rutina y vamos a hacer 5 tamales locos. Bueno, los llamo locos porque a algunos puristas les parecerán un poco excéntricos, pero amigos, he de decirles que si hay algo bonito en la vida es la creatividad humana con la comida, y el comer sabores nuevos envueltos literalmente en algo tradicional es algo precioso. Hoy haremos 3 tamales dulces, gourmet o locochones y 2 salados. Anoten todos los ingredientes que les dejo en la descripción y quédense viendo hasta el final para ver cuál quedó más rico. Empezamos vertiendo agua caliente a un recipiente grande y vamos con las hojas de tamal. Esta hoja de maíz es la típica que suelen usar aquí en México para hacer tamales, pero comenta si sabes de otros lados que suelen usarlas. Las sumergimos todas y ahí hay que dejarlas remojar al menos una media hora en agua caliente para que se suavicen. Ahora vamos con nuestras masas. Primero les enseñaré a hacer la típica masa de tamal salado, pero a mi manera coquette. Comenzamos con un poco de harina, polvo para hornear y sal en un bol y mezclamos. A esto le iremos añadiendo poco a poco caldo vegetal, que no influirá mucho en los sabores de nuestros rellenos. Y ya cuando no queme mucho el caldo, vamos a entrarle con las manos, porque así es como se hace de verdad esta masa. Integren todo bien. Y ya cuando su masa se ve así, es momento de echarle la grasita. Normalmente los tamales se hacen con manteca de cerdo o manteca vegetal, pero la verdad es que en estas fiestas se come ya demasiado, así que vamos a agregarle un poco de aceite vegetal. Les va a quedar una masa más húmeda que la de las tortillas y comprobamos que está bien cuando se deshace así al exprimirla. Lo tapamos muy bien con papel plástico y después vamos a hacer nuestra masa dulce. Esta empieza igual que la anterior, harina y polvo para hornear, pero también lleva azúcar y revolvemos. Los tamales dulces suelen llevar el jugo del sabor del cual van a hacer. Por ejemplo, si son de piña, van a llevar jugo de piña. Pero como nosotros vamos a hacer una masa neutra, vamos a ponerle solo agua y leche. Integramos bien y después va nuestro aceite, que en este caso es mantequilla sin sal. Esto huele a masa de galletas. Hacemos la prueba de consistencia y sí, ya está. Vamos a separar un poquito de esta masa en otro bol y ya verán más adelantito para qué es. Tapamos bien nuestros bols para que no se resequen las masas. Ya tenemos nuestras masas listas y bien tapadas, así que ahora vamos a sacar nuestras hojas que se han estado remojando. Y esto es fácil de hacer sobre un trapo limpio y secando con papel toalla así. Y vamos con los sabores exóticos. El primer sabor loco va a ser de unos tamales de Nutella con fresas. Esta idea vino porque es una de las crepas favoritas de Álvaro Matías y dije, ¿por qué no un tamal? Entonces agarramos nuestra hoja de tamal y nos fijamos que vamos a usar la parte lisa de la hoja. Esta parte es más rugosa y esa es perfecta para poner nuestros ingredientes. La esparcimos con cuchara. La cantidad de masa dependerá de cuánto ocupe el relleno y lo grande de su hoja. Solo asegúrense de hacer una capa uniforme y delgada. Después vamos con nuestro relleno. Un par de cucharaditas basta en el centro. Y cortamos una fresita y la ponemos encima. Y por qué no unos cuantos marshmallows. Para cerrar el tamal nos ayudamos de la hoja y envolvemos hasta que las orillas de masa se unan y presionamos un poco para que se compacte. Después cerramos por un lado y ponemos el otro lado de hoja encima. Y ahora que está así cerradito, vamos a apachurrarle un poco por abajo para que se compacte aún mejor nuestro tamal. Hay gente que le hace distintos dobleces, yo prefiero el que es solo doblar la puntita y ya está. Tienen que asegurarse que haya suficiente espacio entre su masa y el borde del tamal para que así no se rebalse cuando crezca en la vaporera. De algo muy añorado en México, chilaquiles. Si existe la torta de chilaquiles, ¿por qué no el tamal? Hacemos lo mismo que con las anteriores y ponemos una cucharadita de salsa en medio y así van encima después los chilaquiles rojos. Decoramos con queso cotija, cerramos y ¿por qué no? Vamos a hacer uno de chilaquiles verdes también. Comenta ahorita mismo si prefieres chilaquiles rojos o chilaquiles verdes y a ver cuál de los dos está mejor. Para el tercer sabor volvemos con algo dulce. Hay unos panecillos que vuelven locos a los niños y con solo saber el nombre se van a reír. ¡Tamal de pingüino! Para quien no conozca estos pastelitos, son unos como bellecitos de chocolate que tienen relleno de crema y también un poquito de crema por acá y están deliciosos. Para este solo meteremos el pingüino así nomás y cubrimos con la masa.
Para que se vea medio igual a los otros tamales, rellenamos de masa dulce por arriba y abajo del pastelito y ahora sí lo envolvemos en la hoja de tamal. ¡Qué enorme! Para el cuarto sabor nos iremos con un relleno salado muy amado por los bambinos. Si han estado viendo mi canal saben que estoy obsesionada con las pizzas, así que de eso va a ser. Nuestra masa de tamal será como la masa de pizza y añadimos salsa marinara, mozzarella y unos pedacitos de pepperoni. Doblamos y hacemos los demás. Para el último sabor usaremos aquella masa que les dije que apartaran para crear algo aún más mágico con la galleta favorita de todos. Vamos a hacer tamal de Oreo. Le daremos un plus a nuestra masa con un poco de Oreos trituradas y vamos a revolver esto bien. Como se ha vuelto menos húmeda la masa, está bien añadirle un pelín de leche. Ya después pasamos a nuestro lienzo de hoja de tamal, añadimos la masa como antes y ponemos un par de galletas en el centro para una inception de Oreo dentro de Oreo. Cerramos el tamal y nos aseguramos de que todo esté bien cubierto. Ya están nuestros 5 sabores de tamales locos y ahora hay que cocinarlos. Para eso normalmente se usa una tamalera, pero eso ocupa demasiado espacio en mi cocina. Así que yo voy a usar la olla de 6 cuartos de Royal Prestige y vamos a usarla como vaporera, ya van a ver por qué. Añadimos alrededor de 4 a 5 tazas de agua en nuestra olla. Y encima le pondremos nuestro Senior Colander que le cabe a la perfección. Después vamos colocando los tamales empezando por el borde, así paraditos y pegaditos uno a otro. Y cuando llenamos el borde ponemos tamales en el centro. Y ahora para tapar nuestros tamales, como no queremos aplastarlos, vamos a usar este dome cover como tapa alta, que además de servir de eso también mantiene muy bien el calor gracias al aro CD cromático de Royal Prestige y se van a cocinar en menos tiempo. Cerramos con cuidado. Usualmente en tamalera o vaporera normal tardaríamos una hora, hora y media en cocinar este montón de tamales, pero lo grandioso de los sistemas súper eficientes de Royal Prestige es que ahora tardaremos 45 minutos. Porque, o sea, no solo mantiene el calor, sino que también el vapor y el sabor de las cosas dentro. Y yo no sé ustedes, pero cuando nos estamos muriendo de hambre por probar esos tamales exóticos, el ahorrarnos 20-30 minutos de tiempo es esencial. Encendemos la hornilla a temperatura media y un ratito después revisamos nuestros tamales. Como la masa se ve aguadita por el vapor, hay que sacar un tamal y dejarlo enfriar 3 minutitos para ver si ya están listos, mientras dejamos tapados los otros. Si el tamal se despega de la hoja es que ya está. Así que a sacar los demás. Y miren qué divinos quedaron. Si uno que se ven no solo pues, o sea, locochones, pero como gourmet incluso. Ahora va nuestra cata y empezamos con el señor tamal de pizza. Lo partimos para ver qué tal se ve. ¿A eso sabe la pizza de tamal? Porque sí, apúnteme para una de esas también. Está riquísimo. Yo le pondría más queso. Le hubiera puesto más, pero es que tenía miedo como que se fuera a salir o no se fuera como que a notar la salsa. Pero a la próxima, échenle más queso si hacen eso en su casa. Está, riquísimo. Ahora, Mr. Chilaquil. Yo empecé por los chilaquiles verdes porque son mis favoritos, pero vamos a probar los dos. Abrimos para ver ese centro. ¡Qué bonito es el centro! Parece como un sushi roll de tamal. Una buena idea para el próximo. Vamos a probarlo. Así con la mano y todo, se puede. Esto está como cuando te da mucha vergüenza admitir que algo así como muy masoso está delicioso porque es como una engordura, pero está buenísimo. Uno pensaría que los chilaquiles se quedarían como secos entre tanta masa y así, pero no, por eso es súper importante ponerle salsa. Y la verdad yo creo que también por ahí viene la genialidad de la torta de chilaquiles porque wow. Riquísimo, igual que el anterior, la salsita está súper presente. Y yo soy de los chilaquiles verdes porque son mis favoritos. Pero no sé, díganme ustedes ahorita en los comentarios cuál de los dos se ve mejor, cuál les gustó más. Estos también están muy buenos. Y ahora vamos con el postre y el primero para probar es el tamal de Nutella. Creo que se ve la fresa, pero ya se consumió el marshmallow. Vamos a ver si todavía le encontramos el sabor. No, este sería un muy buen postre si solo vas a comer eso, o sea, porque está la crepa de Nutella con fresas, está rica, pero esto pues es más contundente, sabe igual, está delicioso. Esa masa así como dulce, está bien cremosita y le va a la perfección. ¡Qué delicia! Y después tocó el de Oreo. ¿Va?
Está riquísimo. Me acuerda bastante a los postres que son como de cookies and cream y no sé, como cupcakes o brownies de ese sabor. ¡A eso sabe! Hemos creado un tamal de cookies and cream. Y el más grande para el final, el último es nuestro tamal de pastelito. Miren qué delicioso. Ya estoy un poco llena de decir, pero esto se ve espectacular. O sea, parece como que se está saliendo el pastelito del tamal. Miren qué bonito. Así que, ya, entrémosle. ¡Wow! Esto es una maravilla, en serio. O sea, uno pensaría que se ve tan grande y se va a ver como, o sea, que va a salir pura la masa dulce del tamal. Pero no. Lo bonito es como que empieza esa masa dulce, pero después va toda una capota como de brownie. Y también lo que me gusta es que por la masa del tamal dulce no es empalagoso. O sea, si a ti te empalagan esos pastelitos, esta es la manera perfecta para comerlos. ¡Wow! Ahora sí quedé bien llena de tamales, pero valió la pena, están espectaculares. Comenten ahorita mismo del 1 al 5 qué pensaron de cada uno de los tamales para ver cuál tiene la mayor puntuación. Y también me gustaría saber como las ideas que tienen como para otro tipo de tamales, así como locochones, como gourmet, porque puede que Álvaro, Matías y yo estemos planeando un video muy especial en el futuro con tamales que vamos a sacar de los mejores comentarios. También quiero agradecer de nuevo la colaboración con Royal Prestige porque me ayudaron a hacer esos tamales en un tiempo récord. Compartan este video con todos sus amigos y su familia para que se hagan muchos tamales en esta temporada navideña. Y les deseo pues unas felices fiestas y nos vemos en el próximo La Coquette. Adiós.